Bueno, para los que no me conozcáis, que veo que no sois muchos, pues yo soy Santi González, soy el psicólogo del máster de simulación. Aporto esta visión, ¿no?, de la psicología y de la facilitación y de las conversaciones de aprendizaje, con Nuria también. Y, y la verdad que es importante este recorrido, ¿no? Y ahora cuando hablábamos de los años que llevamos juntos, pues es totalmente cierto. Decir que, bueno, por lo menos hablo por mí, voy aprendiendo por las cosas que veo en el máster, por los proyectos de simulación que hago en otros sitios, pero mucho también por el máster, ¿no? Y una de las cosas que bueno, me generaban inquietud y que es a raíz de donde sale o de donde yo conecto con todo lo que os voy a explicar, era esa dualidad entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Y reconocer que muchas veces cuando estamos en un debriefing, cuando vamos a ir al debriefing, nuestra mente busca el error, ¿no? Busca el fallo. Y muchas veces cuando intentamos hacer ese entorno de seguridad, intentamos generar esa seguridad psicológica en los alumnos, pero muchas veces incluso en ese espacio también a veces se genera lo contrario que buscamos y se genera una ambivalencia, ¿no? Por un lado sí que queremos estar bien, por el otro dice, bueno, me están contando esto, es que algo terrible está a punto de suceder, ¿no? Entonces, yo siempre he sido un enamorado no solo de la psicología en general, sino de la corriente humanista, de la psicología positiva, que yo conocía ya bastante. Pero es verdad que no acababa de encontrar la manera de mezclar todo esto, ¿no? Es verdad que cuando hacemos simulación, pues, ¿por qué no decirlo? Está claro, ponemos ahí un reto a la gente para que sea un reto, ¿no? Y para que se den elementos que luego podamos discutir y podamos hablar para producir aprendizaje, ¿no? Pero es verdad que muchas veces salía con la sensación, al ver a otros compañeros o al verme a mí mismo, un tono ahí como buscando el fallo, ¿no? Con esa visión ahí que a veces costaba de positivizar, ¿no? Y, y esto me llevó a buscar la manera de darle otro tono a esto, ¿no? De no tener que estar ahí siempre tan cerca de lo negativo, ¿no? Y es verdad que en general, en el aprendizaje en general, en la cultura en general, seguramente hay una persecución, cuando hablamos de aprendizaje, de dónde está el fallo, ¿no? De dónde está el gap. Este tipo de vocabulario que tenemos incluso que ya marca que es lo que te falta algo, ¿no? Que hay algo que no tienes o que hay algo que estás haciendo mal y que a partir de ahí, pues bueno, viene todo lo ilusionante que puede ser aprender, ¿no? Pero que el punto de partida no deja de ser negativo. Y esto pues me molestaba especialmente, así que rebuscando, dejándome atraer por cosas que hubiera por ahí y acercándome a través de la psicología positiva, todo esto, pues fui a parar a la indagación apreciativa, que ya conocía un poquito, pero decidí en este año meterme más en profundidad, buscando algo que aportar, pues nuevamente al máster y a mí mismo también como facilitador. Y la verdad que fue, y es, porque ahora mismo todavía estoy formándome, es un proceso de cambio muy importante, ¿eh? Y cuando se dio la oportunidad de participar en este webinar, pues pensé que, como estoy haciendo siempre que tengo la oportunidad, es importante expandir esto, ¿no? O creo que es importante expandirlo y que tengamos todos la oportunidad de tocarlo y de manejarlo, ¿no? De hecho, mis objetivos para la sesión, para esta sesión, mis objetivos, los míos hacia vosotros, quiero decir, eh, pues hombre, yo sería muy feliz si algunos de vosotros decidierais eh, acercaros a esto e introducir toda esta mirada apreciativa en el trabajo que hacéis, en vuestras conversaciones de aprendizaje, en vuestros debriefings, en el diseño de la simulación también, ¿no? Y también a nivel más global, ya no tanto del debriefing, pero sí creo que es algo que impacta en toda nuestra vida, que es que fuerais más conscientes de las conversaciones que queréis tener. Sí, cuando tenemos una conversación con alumnos, con compañeros,
nos diéramos cuenta de realmente qué conversación queremos tener. Ya iremos llegando a eso, pero estos son para mí los dos objetivos, ¿eh? Que alguno decida aproximarse a esto y quiera profundizar más y quiera meterse en el entrenamiento, que ya os digo que es de tiempo y de mucho esfuerzo, y que, bueno, que como mínimo que esta reflexión de darnos cuenta cuando estamos en una conversación, qué conversación queremos tener realmente. Y para conseguir estos objetivos tengo dos partes de estos minutos. La primera parte es una anécdota y la segunda será un dibujo. Esto es lo que se me ha ocurrido, no hay más. La anécdota es muy reciente y me gusta la anécdota porque después de llevar varios meses intentando meter esta mirada apreciativa en mi forma de relacionarme con los demás y en mi forma de hacer mi trabajo, pues después de todo este tiempo, esta anécdota refleja que es posible, que es viable y que ocurre, que somos capaces de transferir lo que intentamos aprender a nuestro comportamiento diario. La vida me trajo este mes de enero un confinamiento, así no muy grave, pero un confinamiento bastante leve, pero al final fueron unos días toda la familia encerrados en casa. Que esto no viene ni a cuento, pero es para que entendáis lo que ocurre a continuación. Mi hijo, que es un adolescente, en la fase, bueno, no sé si la peor o no, pero bueno, fase adolescente al 100% ya, vuelve al instituto después del confinamiento y la primera semana se nos acerca y nos dice, mañana hay un examen de matemáticas. Me ha dicho la profesora que como yo estuve confinado esas semanas, pues que no lo haga, porque claro, no he asistido a las clases. También tengo que añadir que tampoco él se preocupó durante esas semanas de ver si podía enterarse de algo, recibir alguna información. Eso quedé ahí por debajo, como buen adolescente no movió un dedo. Pero es verdad que ese día, cuando nos dijo, no, la profesora me ha dicho que no haga el examen. Sí, que no, como no voy a poder hacerlo porque no he aprendido, pues que no lo haga y que no me contará. Y en ese momento, va y se me ocurre preguntarle, ¿pero tú lo quieres hacer? La verdad que me sorprendí a mí mismo, ¿no? Y luego veréis por qué, porque automáticamente o luego analizando un poco qué habría hecho en cualquier otra situación si no estuviera intentando este proceso, le habría dicho, bueno, pues mira, mejor para ti, ¿no? Que así te salvas, o cualquier cosa que se os ocurra, ¿eh? O, joder, pues hombre, ya podrías haber espabilado, ¿no? Y haberte preocupado estas semanas de haber preguntado a los compañeros o algo, cualquier cosa que se nos ocurra y que seguro que yo habría dicho, no sé vosotros, pero en otras circunstancias. Pero no, le hice esa pregunta, esa estúpida pregunta. ¿Pero tú quieres hacerlo? Y bueno, lo que ocurrió a continuación fue bastante relevante porque dijo que sí. contra, contra todo pronóstico, el adolescente con poca energía que ya podéis imaginar y pocas ganas, dijo que sí. Dije, bueno, pues diré que lo haces. Entonces dijo, ya, pero claro, yo no he estudiado. Yo no, no sé de qué va eso, ¿no? Dice, bueno, pero claro, siguió la conversación, ¿eh? Y al cabo de un rato él estaba contactando con unos amigos que le fueron explicando. Mi mujer también sabe bastante de matemáticas, pues es economista y demás, le fue ayudando, aparte le gusta. Así que total, aquella tarde se movilizaron una serie de recursos. Lo curioso es que él estaba encantado. Y, y al día siguiente hizo el examen. Y vino y nos lo explicó. He hecho el examen y no me ha ido mal, dijo. No me ha ido mal. El día siguiente os voy a ahorrar el mensaje, lo quería buscar, pero no me he olvidado al final. He dejado aquí el móvil preparado. Pero el martes, como el martes, este martes pasado, creo que fue, que nos envió un WhatsApp desde el instituto diciéndonos que había sacado un 3, las notas ahora van de 1 a 4. ¿Eh? Dice que había sacado un 3 y pico en el examen de matemáticas, ¿no? Y resaltando que he sacado un 3 y pico en el examen que no podía hacer.
y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque para mí fue un caso en el cual realmente elegí una conversación distinta a la que habría elegido en otro momento del pasado, ¿no? Y elegí una conversación que cambió las cosas, ¿no? Y ahora cuando os diga, por ejemplo, esta mirada apreciativa, qué principios tiene o qué, veréis que hay muchos elementos que están, bueno, yo los veo ahí dentro de esa pequeña anécdota, de esa pequeñísima anécdota, ¿no? Hay uno de los primeros principios más importantes de esta mirada apreciativa, eh, que es el principio construccionista, ¿no? Que es muy conocido por todos vosotros seguro, ¿no? Que es que la realidad la creamos al hablar, ¿no? Que las conversaciones crean la realidad, ¿no? Esa conversación creó una realidad en la cual de repente compañeros de él tuvieron que conectarse, explicarle tal cosa, mandarle ejercicios. Pues aquí en casa nos organizamos, tampoco fue muy grande, pero bueno, creó una realidad distinta que todavía hoy impacta porque él ha pasado en ese tema concreto, que creo que se llamaba factorialización de polinomios o algo así. En ese tema concreto, él ha pasado de ser un abandonado, o sea, alguien que descontado, descartado de ese tema, que no valía la pena ni hacerle un examen para ver lo que sabía, ha pasado a ser un tipo que de la nada ese tema es importante para él, ¿no? Y esa ha sido una creación de realidad a partir simplemente de esa conversación. Eh, ¿Qué más? Este principio construccionista estaba ahí muy representado en eso, ¿no? En cómo ha cambiado la realidad de un momento a otro simplemente por esa conversación, ¿no? Luego hay otro principio, el segundo principio de la mirada apreciativa, que es el que llaman el principio poético. Que este principio lo que quiere decirnos es que aquello en lo que nos enfocamos, es muy sencillo, pero es muy potente, aquello en lo que nos enfocamos crece. Aquello en lo que ponemos nuestra mirada, nuestra energía, eso crece, ¿no? Y bueno, en el ejemplo también lo veo clarísimamente, ¿no? Es decir, de repente pusimos la mirada en si a él le apetecía sacar ese examen adelante, sacar ese tema adelante, pusimos todos la energía ahí, el foco ahí, y en una tarde conseguimos que pasara de eso, ¿no? De ser un descartado en el tema a, bueno, sacar un muy buen resultado, ¿no? Por lo tanto, es cierto y es muy fácil verlo en la realidad que aquello en lo que ponemos nuestra energía crece. Así que esto es importante, este principio, tenerlo en cuenta porque si ponemos la energía en lo negativo, crece lo negativo. Y si ponemos la energía en lo positivo, crece lo positivo. Es decir, si tenemos una mirada que aprecia las cosas y nos dedicamos a esas cosas que realmente apreciamos, esas cosas crecerán, ¿no? Hay un tercer principio, que es el principio, le llama de simultaneidad, que lo que quiere decir es que eh, el cambio, el cambio de las personas y de los grupos, el cambio empieza con la pregunta. Cuando lanzamos la pregunta, empieza el cambio. No hay que esperar a que haya acción o demás. No, no, no. La historia cambia desde el momento en el que se lanza la pregunta. Yo creo que ese ejemplo lo explica muy bien este principio, ¿no? Es decir, si la pregunta que yo hubiera hecho, en lugar de ser, ¿tú quieres hacer el examen?, hubiera sido, te parecerá bien, ¿no? A partir de ahí, en una opción tenemos lo que ocurrió, en otra seguramente se habría acabado ahí la conversación y no habría habido ningún cambio, ¿no? Por lo tanto, es tan relevante este principio para nosotros, por ejemplo, que en las conversaciones de aprendizaje que utilizamos la pregunta con esa intención de provocar cambio, ¿eh?, que es entender que todo empieza a partir de hacer la pregunta adecuada, ¿no? Y esto de la pregunta adecuada tiene otra mirada también dentro, ¿no? Nos preocupamos muchas veces en debriefing, en- en conversaciones con alumnos, de hacer la pregunta correcta, ¿no? Bueno, desde la mirada apreciativa no es una cuestión de hacer la pregunta correcta, sino de hacer la pregunta que nos lleve al lugar correcto. La pregunta que os estáis haciendo, que es obvia, es, bueno, ¿y cómo sabes cuál es el lugar correcto? Pues esta mirada apreciativa te lo dice muy claro. Te dice, el lugar correcto es cualquier lugar que sea mejor que el que estamos.
Así que sí que esa pregunta que yo hice en ese momento cumplía un poco esta condición, ¿no? Decir, oye, pero tú quieres hacer ese examen. O sea, eso para ti es mejor esa situación que la que tienes ahora. Y me pareció un buen ejemplo y fue la decisión de traer este ejemplo a esta sesión, ¿no? Pero es que fue una pregunta de decir, oye, ¿tú ves, hay otro sitio mejor que en el que estás ahora? Y esa pregunta es la que moviliza y inicia la motivación e inicia la conversación hacia, bueno, luego ya hablaremos de qué obstáculos tenemos, ya los solucionaremos, etcétera, ¿no? Pero lo importante es, ¿existe ese lugar? ¿Podemos ver un lugar mejor? Y este tipo de preguntas, como veremos más adelante, son las que inician las conversaciones que realmente aportan valor al aprendizaje, ¿no? Eh, bueno, hay más principios, ¿no? Hay también el principio anticipatorio, que tiene que ver con lo importante que es visualizar, ¿no? Y eh, para mí hay 2 o 3 ejemplos que explican muy bien este principio, ¿no? Uno de ellos es, en general en la vida, si lo piensas, te das cuenta que no hacemos nada que no nos hayamos imaginado antes. O sea, no vamos a hacer nada que no nos veamos. De hecho, cuando no queremos hacer algo, muchas veces decimos eso, no me veo haciendo esto. Entonces, lo importante que es el visualizarnos a nosotros haciendo algo para que eso ocurra, ¿eh? Por lo tanto, cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿te ves sacando ese examen adelante? ¿Te imaginas haciendo cosas ahora, esta tarde, que pudieran ayudarte a sacar eso para adelante? ¿Eso es posible? Entonces, la mente empieza a funcionar, empieza a crear imágenes y eso crea posibilidades, ¿no? Esa es la creación de esas posibilidades de aprendizaje sucede gracias a eso, ¿no? Y bueno, básicamente estas son las grandes ideas que creo que había en este ejemplo y que se concretan finalmente en otro gran principio, que es el principio positivo, ¿no? Del pensamiento positivo. Hay una frase de Henry Ford que me gusta también como ejemplo de esto, que decía, tanto si piensas que puedes hacerlo como si piensas que no puedes hacerlo, tienes razón en ambas situaciones. Es decir, si crees que no puedes, es cierto que no vas a poder, y si crees que puedes, es cierto que vas a poder. Y bueno, tiene esta visión positiva. Y ahora es cuando voy a pasar al dibujo para explicar un poquito en qué se basa todo esto, ¿no? Y por qué nos puede ser útil también a nosotros. Voy a compartir una pantalla en la cual voy a ir yo haciendo el dibujo, que esto es un riesgo absoluto, porque puede ser que realmente se acabe por no entender nada, pero aún así lo intento, ¿eh? Es más, creo que va a salir bien. Ahora deberíais estar viendo ya una pantalla en blanco. ¿Eh? Y fijaros, cada día cuando miramos al mundo, y esto es la metáfora que vamos a introducir ahora, miramos a través de una ventana, ¿vale? Una ventana que podría ser pues algo así, ¿no? Un rectángulo así. Una ventana que está dividida por la mitad. ¿Por qué? Una de las cosas más importantes que tiene el cerebro humano, quizá determinante en nuestro día a día, es el juicio, como sabéis, ¿no? Y tan importante cuando aprendemos a hacer debriefings, ¿no? El hacerlo con buen juicio, el eliminar el juicio cuando no toca, etcétera, ¿no? Bueno, el juicio es muy relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque el juicio nos permite saber a qué acercarnos y de qué alejarnos, qué es peligroso y qué es bueno, qué nos genera placer y qué disconfort. Por lo tanto, el juicio es algo muy relevante. En cuanto llega un estímulo, en cuanto llega una realidad, juzgamos si nos gusta o no nos gusta. Y hay millones de ejemplos, ¿no? Seguro que sabéis que no habéis ido al cine nunca con alguien y habéis salido de la película, de ver la película, y no habéis discutido si la película era buena o era mala. O sea, siempre se produce esa conversación, ¿no? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Era buena o era mala? ¿Se podía ver o no se podía ver? Etcétera, ¿no? Esa dualidad del mundo, al mirar el mundo, la tenemos todos, ¿no? Pero además de tener una dualidad, lo que sabemos es que el cerebro tiene un sesgo, y esto está bastante conocido, ha sido muy divulgado, pero quiero insistir un poco en ello. Tiene un sesgo
hacia lo negativo, lo cual quiere decir que si tuviéramos esta ventana con los dos lados de la realidad, en realidad un lado lo tendríamos así, como con una cortina así como recogida, ¿no? Y el otro lado tendríamos pues otra cortina, pero que en realidad está corrida y con lo cual no deja ver, ¿eh? ¿Qué quiere decir que tenemos el cerebro un sesgo hacia lo negativo? Pues que lo que solemos ver, y no tenemos nada más que poner las noticias o coger un diario por la mañana y leerlo para entender qué quiero decir, lo que solemos ver pues no son las cosas buenas de la vida, ¿no? Lo que solemos ver, lo que suele llamarnos mucho la atención son las cosas malas. Aquí en este lado de la ventana, ¿qué se ve? Pues por ejemplo, con nosotros hablando de debriefing y tal, pues los fallos, ¿no? El bajo rendimiento. Esto lo detectamos al instante. Los riesgos también, ¿no? Es decir, solemos ver toda esta parte de dificultad, de falta de capacidad. Esto le resulta muy sencillo detectarlo al cerebro. El cerebro está muy bien pensado en el sentido de que esto tiene un sentido. Claro, imaginaros, si tuviéramos que elegir entre dos estímulos, ¿no? Uno de ellos es placentero y el otro es peligroso, potencialmente peligroso para nosotros, hombre, iría mejor que detectáramos el potencialmente peligroso, ¿eh? Y luego ya en todo caso ya nos dedicaremos a otro. Por lo tanto, esta prevalencia de estos estímulos negativos o de este juicio negativo, en cierta manera tiene este sentido, salvarnos, defendernos, ¿eh? Y esto, pues bueno, pues puede estar bien. Ahora de ahí a convertirnos en un hater, pues esto ya este hecho ya se lo echamos nosotros, ¿no? No, esto no es evolutivo. Pero sí que es verdad que este fenómeno de la mirada por el lado izquierdo de la ventana condiciona muchísimo, ¿eh? Condiciona muchísimo y para nosotros es muy grave cuando queremos tener conversaciones de aprendizaje, ¿eh? Eh, es, es, es muy difícil tener conversaciones de aprendizaje buenas, profundas, desde este lado de la ventana. De hecho, lo que sabemos es que eh, el concepto este de gap, de te falta tal cosa, te falta tal competencia, esto siempre genera malestar, genera dificultad, genera incluso malas emociones y no son buenas. Realmente hay un poco la creencia en nuestra cultura de que con algunas frases hemos ayudado a afianzarla, ¿no? Del tipo el hambre agudiza el ingenio y cosas de este estilo, ¿no? O sea, parece que el cambio necesita partir de algo negativo, ¿no? Que cuando hay un problema, entonces descubrimos la solución, que cuando hay un gap, entonces nos formamos para cubrirlo, que cuando hay... ¿no? Parece que siempre el inicio de todo sea algo negativo. Y esto no es cierto psicológicamente hablando. Esto no es cierto. De hecho, en los estudios sobre personas pesimistas, optimistas, etcétera, no es cierto, por ejemplo, que los optimistas no vean los riesgos igual que los demás. Los ven exactamente igual. Por lo tanto, no es cierto. Simplemente es un sesgo hacia lo negativo producto de la supervivencia, ¿eh? Pero no justifica que sea mejor para aprender. Y para nosotros esto es fundamental. Los que nos dedicamos a que los demás aprendan, que los demás cambien, tenemos que saber que desde este lado de la ventana no funciona igual de bien. Una cosa muy importante que voy a decir ya es que tampoco hay que negarlo. No se trata de negar lo que hay aquí. Simplemente se trata de saber que tenemos que elegir la conversación que mejor nos va a llevar a esos lugares mejores. Y esa conversación parte de lo que hay en el otro lado de la ventana. Y si en este lado de la ventana había pues, defectos, problemas, etcétera, a este lado de la ventana, ¿qué hay? ¿No? Pues aquí están las fortalezas, las experiencias de éxito, ¿no? Las habilidades, las oportunidades y todas esas cosas que forman parte de la mirada apreciativa. La mirada apreciativa es aquella que se centra en esta parte de la realidad. No se niega la otra, y vuelvo a insistir en ello, pero nos centramos en esta parte de la realidad.
¿Qué es lo que podemos recordar, ¿no? Para darnos cuenta de qué diferente es? Cuando nos fijamos en esto, y ahora voy a pensar en esa profesora de matemáticas de mi hijo, ¿no? Cuando nos fijamos en los fallos, los riesgos, esta profesora que pensó, claro, este pobre, 2 semanas ahí sin mirar nada, ahora le planto un examen, saca mala nota y baja la media. Voy a mirar que no lo haga, ¿no? Se estaba fijando en, pues eso, en que sacaría un bajo rendimiento, se estaba fijando en el riesgo de ir a un examen cuando realmente no había podido enseñarle lo que necesitaba, etcétera, ¿vale? Se estaba fijando en la parte de la dificultad, ¿no? Cuando nos fijamos en la parte de la dificultad, cuando a un chaval que saca malas notas, ¿no?, le hablamos desde este lado, ¿no? Cuando alguien que trae un hijo trae 3 suspensos a casa, le hablamos desde este lado de la ventana, ¿qué tipo de cosas le decimos, no? Bueno, pues le podemos decir cosas del tipo, oye, hay que centrarse en estas asignaturas. A veces somos muy positivos y ya nos vamos, intentamos irnos a ese lado positivo y decir, oye, nos vamos a poner en serio y estas 3 las sacamos. Fijaros que este tipo de conversaciones centradas, que están centradas igualmente en esta parte izquierda de la ventana, fijaros que ponen un objetivo a la persona. Cuando tú le dices, sacamos estas 3 asignaturas, ponte las pilas y esfuérzate en esto, tienes esto ahí pendiente y lo tienes que sacar como sea. Cuando tenemos esta mirada, el objetivo que se plantea la persona es que desaparezca el problema. Cuando centramos la mirada en los problemas, el objetivo es que desaparezcan los problemas. Es decir, llegar a este punto, ausencia de problema. ¿Vale? Vamos a hablarlo en términos de notas de colegio, ¿vale? Si esto fuera un 0, no sé si coincidiríais conmigo que la ausencia de problema ocurre cuando llegas al 5. ¿Sí? Pero claro, imaginemos que has sacado en una asignatura un 2, en otra un 3, en otra pues un 3,5, ¿no? Con lo cual, el chaval o la chavala, ¿qué hacen? Se orientan al 5, es decir, trazan este camino. ¿Qué tengo que hacer para llegar aquí? ¿Cuánto tengo que estudiar? ¿Cuánto tengo? Lo que no se produce es este camino. Esto no se produce. Y esta es la gran diferencia entre la mirada habitual automática que puede tener un ser humano, con ese sesgo negativo, o la mirada apreciativa, que es mirar la realidad desde aquí. Desde aquí, yo puedo preguntarle, ¿tú quieres hacer el examen? De hecho, podría haberle preguntado, ¿tú quieres estudiar y demostrarle a esa mujer que puedes sacar ese examen con la mejor nota? Es decir, desde aquí podemos orientarnos a la excelencia, que es lo que hay aquí. De hecho, si os fijáis, la única manera de orientarnos cuando trabajamos con profesionales, no solo con estudiantes, ¿no?, con profesionales hacia la excelencia, es trabajando desde este lado. Y esto es de las cosas que demuestra este modelo de la indagación apreciativa, que es que realmente el trabajo que te va a llevar a la excelencia es el trabajo sobre las fortalezas, no sobre las debilidades. Y esto es tan relevante que afecta a todas las conversaciones, y recordar aquí los 5 principios. Es decir, por lo tanto, ¿qué me va a llevar a mí a la excelencia? ¿Qué cambios se van a producir? Aquellos que comiencen con una pregunta que está aquí. Por ejemplo, ¿qué quieres sacar? ¿Cómo quieres salir de ese examen? ¿Eh? ¿Qué nota quieres que te den? ¿Eh? Es decir, el conseguir hacer preguntas que están basadas en este lado de la ventana, en esa posibilidad que sí existe, en esas oportunidades que sí están ahí. Y no basarnos tanto en los fallos, en los problemas, las dificultades, etcétera, que existen, ¿no? Es decir, para mi hijo, esa tarde había problemas que solucionar. O sea, cómo de repente el conocimiento de 2 semanas me lo trabajo en una tarde, ¿no? O sea, no es negar los problemas, pero sí que es orientarnos a partir de una mirada y de una pregunta apreciativa.
Y esto es lo que cuesta para nosotros, no solo entender este esquema, no solo entender lo importante que es la mirada apreciativa, sino que cuando llega el momento, cuando estás en esa conversación, cuando estás en un debriefing, o sea, realmente poder enfocarte ahí y sacar ese camino que te va a llegar a un lugar mejor, ¿no? Y esto es un poco el punto de partida de esta mirada apreciativa que quería transmitiros, ¿no? Finalmente os decía las conversaciones, esas conversaciones y que seamos conscientes de elegir qué conversación queremos, ¿no? Dentro de la mirada apreciativa y siguiendo un poco el mismo esquema de, de- de la ventana, pero explicándolo un poco de otra forma, cuando conversamos con alguien, y ahora estoy pensando muy especialmente en simulación, pues en esas conversaciones de debriefing, cuando conversamos con alguien, podemos conversar básicamente con dos ejes distintos, ¿vale? Que voy a pintar así rápidamente. Uno de ellos es el eje entre manifestarnos, es decir, nosotros como facilitador decimos algo, ¿no? Expresamos, exponemos, lanzamos un mensaje nosotros, ¿no? Es decir, lo que podemos llamar, nos declaramos, ¿no? Declaramos algo. A mí me gusta decir que explico o expongo mi posición en ese momento, en ese sistema, ¿no? Aclaro cuál es mi posición. Oye, pues yo no he visto claro que esto haya sucedido así, ¿eh? Esto sería una declaración, ¿eh? Explico mi posición, ¿eh? Pero también podemos hacer otra cosa, que no es declarar, podemos indagar. Fijaros que cuando indagamos, en lugar de estar explicando nuestra posición en el sistema a los demás, lo que estamos haciendo es investigar la suya. Es decir, bueno, aclarar su posición, aclarar cómo ve el mundo desde su lugar, ¿no? Por lo tanto, indagamos o declaramos. Y en el otro eje, lo que se puede hacer es, eh, dentro de esas manifestaciones, tenemos dos opciones. Por ejemplo, yo en el ejemplo que ponía decir, oye, yo en absoluto he visto que esto sucediera tal y como me lo has contado, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es lo que vamos a llamar depreciar. Estamos quitándole valor a esa explicación que nos ha dado esa persona, ¿no? Esa persona nos ha explicado cómo ha visto la situación y nosotros decimos, yo no he visto eso, ¿no? Por lo tanto, le estamos quitando valor a su explicación, le estamos quitando valor, le estamos yéndonos, si queréis, a ese lado izquierdo de la ventana, ¿no? O también podemos irnos al lado derecho de la ventana, con lo cual lo que estaríamos haciendo es, en lugar de depreciar, apreciar. ¿No? Aquí podríamos decirle, si estuviéramos declarando, ahora veremos las 4 conversaciones, podríamos decirle, bueno, pues ahora me estoy enterando cómo lo has visto tú, ¿eh? En la misma situación. Podríamos decirle eso o podríamos decirle lo anterior, ¿eh? Esto nos da aquí el típico escenario de 4 cuadrantes que tanto nos gusta a los psicólogos porque ordenamos el mundo generalmente en espacios de este estilo, y con lo cual nos da opción a 4 conversaciones que podemos tener, ¿no? 4 tipos de conversaciones. Y ahora, a ver si queréis participar por el chat. Me encantaría que me pusierais nombre a las 4 conversaciones, ¿no? Vamos a empezar por estas conversaciones en las cuales declaramos, o sea, nos manifestamos, pero depreciamos. ¿Cómo le llamaríais a esto? A ver quién se atreve a ponerle nombre. Destructiva. Crítica. Bueno, bien, Yuri. Crítica lo vamos a utilizar más tarde. Pero bien. Destructiva. Muy bien. Conversaciones destructivas. Así es. Son conversaciones que van a la línea de flotación, ¿no? Destructivas. Que no niego que algún momento las podamos necesitar, ¿eh? No niego que esto pueda ser útil en algún momento, pero son conversaciones destructivas, ¿no? Y ahora Yuri, puedes volver a escribir lo mismo. ¿Cómo llamaríais aquellas conversaciones en las cuales depreciamos, pero indagando, es decir, preguntando? Es decir, por ejemplo, en esa persona que nos ha explicado algo que no nos acaba de convencer o que no lo hemos visto igual, y en lugar de decirle, oye, pues esto no es lo que he visto yo,
o de decirle, ah, pues mira qué interesante, que ahora conozco tu punto de vista. Imaginaros que le llamamos, que hacemos una pregunta, ¿eh? Que en lugar de declarar, hacemos una pregunta. ¿Cómo le llamaríais a cuando preguntamos, pero con ese punto de buscar la parte de depreciar, ¿no? Lo que ha ocurrido? Cambiaría. ¿Pondríais otro nombre? ¿Quién se atreve? ¿Nadie? Traicionera. Muy bueno, Carmen. Traicionera. Anticipar respuesta, juzgar. Monse, crítica. Tú también opinas como Yuri, ¿no? Efectivamente. Estas conversaciones le llamamos conversaciones críticas. Claro, son conversaciones que buscan analizar, ¿no? Que buscan el fallo, ¿no? Que buscan qué está pasando ahí, ¿no? Son estas conversaciones que a veces hacemos decir, oye, ¿y por qué has hecho esto así? ¿No? Oye, ¿y por qué no le has dicho esto a la otra persona? Con lo cual son conversaciones críticas, ¿no? Ahora vamos a pensar en conversaciones que declaramos, ¿no? Que dice Carmen, generalmente se tiene la respuesta. Sí, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que no la quieres decir y utilizas una pregunta a ver si sale por casualidad, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Eso es interesante para las últimas, Carmen, exacto, ¿no? ¿Cómo serían conversaciones en las cuales declaramos nuestra posición, es decir, explicamos, damos nuestra opinión, pero apreciamos? ¿Cómo le llamaríais a esto? Muy bien, Alex. ¿Más ideas? Hay gente que aquí dice, hombre, eso es el reconocimiento, ¿no? Pues sí, son este tipo de conversaciones, como dice Alex, afirmativas, ¿no? Efectivamente. Las conversaciones afirmativas tienen este toque positivo, ¿no? Parece que son realmente apreciativas porque, bueno, dejan bien a la persona, ¿no? Y esto es cuando le decimos a alguien, sea un debriefing, o sea, cualquier lugar, decimos, oye, qué bueno eres. Oye, qué bien lo has hecho. Fíjate cómo has solucionado esto. Fíjate esto, cómo lo has hecho, ¿no? Fíjate qué buena habilidad que tienes aquí con esto. Entonces, son conversaciones afirmativas. Son conversaciones que, por ejemplo, el reconocimiento es este tipo de conversaciones, que son apreciativas, pero ojo, porque no llegan a mucho más. Es decir, no generan cambio. Recordar por los principios de la mirada apreciativa que el cambio empieza con una pregunta apreciativa, ¿vale? Por lo tanto, las conversaciones que son declaraciones afirmativas, que son conversaciones afirmativas, son muy positivas, están bien, pero no van en el camino de provocar ese gran cambio, ese darle la vuelta a la cosa y orientarse hacia la excelencia, ¿no? Tanto, ¿qué conversaciones sí tienen eso, ¿no? Pues lógicamente son las conversaciones que están aquí. ¿Y cómo le llamaríais a esas conversaciones? A ver quién le pone nombre. Bueno, son muy bien, Lourdes, son conversaciones constructivas. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Quién más nos ayuda? Apreciativas o indagativas, muy bien, eso sería eh, lo automático, ¿no? Juntando las dos cosas, que es justo indagar y apreciar. Muy bien. Muy bien, Monse. Eso veo que tú estás familiarizada con esto. Mira lo que dice Esther, son conversaciones motivadoras. Es verdad que estas conversaciones, es decir, cuando lanzamos este tipo de preguntas, es verdad que despiertan emociones positivas y por lo tanto lo que consiguen es aumentar la motivación y la creatividad. Es cierto, ¿eh? Efectivamente, estas conversaciones le llamamos conversaciones
que aportan valor. Y este es el sentido en el que os decía que pensemos muy bien, ¿no? Cuando estamos teniendo una conversación, cuando iniciamos un debriefing, cuando iniciamos cualquier tipo de conversación de aprendizaje, ¿qué conversación queremos tener? ¿No? Y qué nos va a llevar hasta ahí, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas nos van a orientar a encontrar esos lugares mejores, ¿no? Encontrar esa excelencia. Dice ahí Nuria, dice, qué crack, Alex. Esto sería una conversación afirmativa. Siempre castigues, pero un máster. No, esto es una conversación afirmativa de pura regla. O sea, efectivamente. Bueno, aquí la pregunta ahora sería, yo os lanzo la pregunta, iniciamos un poco el debate y demás. Bueno, ¿cómo tienen que ser esas preguntas apreciativas? ¿No? ¿Cómo son esas preguntas? ¿Qué características os parece que tienen? ¿No? Y también inicio esta fase donde también podéis preguntar y podéis participar. No sé, Aida, si quieres tú iniciar eso de las preguntas y respuestas. Y hay respuestas por ahí. Dice Esther, preguntas abiertas. Muy bien. Frases clave que conversaciones queremos tener. Exacto. Sí. Sí, son preguntas abiertas. ¿Qué más tiene que tener, aparte de ser abiertas? Bueno, fijaros que en realidad no siempre. Ahora estaba pensando, la pregunta que le hice a mi hijo no era abierta. Porque yo le pregunté, ¿tú quieres hacer el examen? No era abierta, era sí o no. ¿Qué quiere la persona? Dice Aida, ¿no? Marta dice, la pregunta pasa la responsabilidad al otro y el otro decide. Es cierto que se dice, lo que sabemos llamarle es que estas preguntas son inclusivas, incluyen al otro, incluyen a la persona que tiene que tomar la decisión. Para incluir. Para incluir, efectivamente, aquí el tema no está tanto en la responsabilidad, que también, pero está como muy alejado eso, está muy detrás, ¿no? Sino en la motivación. ¿No? Por lo tanto, Sí. para, Sí. para que haya esa motivación, tiene que estar incluida la persona que tiene que movilizar esa energía, ¿no? Si queréis, Santi, si quieres, lo que podemos hacer es que la gente pueda verbalizar lo que tú, o preguntar a través de Totalmente. esto, ¿sí? ¿Queréis? O sea, por lo tanto, os invitamos a que podáis hacer vuestras... Sí. Exacto. Perfecto. ¿Hay preguntas que queráis plantearle? A ver, dice... Yo no sé si Carmen tiene la mano levantada ahí. Ah, sí, perdonad, no lo he visto. Hay una pregunta también, voy a ver, levantar la mano. No, mira, no veo a la Carmen levantada, pero sí que hay una pregunta que dice, el Xavier Rebola dice, en el ámbito sanitario normalmente tenemos tendencia a la crítica y no tanto a las conversaciones desde esta vertiente inclusiva. ¿Cómo podemos cambiar esto? Entrenándote en una mirada apreciativa. Eso. Porque, Santi, yo pensaba una cosa, desde el ambiente clínico, es verdad, ¿eh? Hay esta vertiente tan, muchas veces de fijarnos más en lo negativo, ¿no? Pero a veces también es una cuestión, a mí me hacías pensar en temas de que nos fijamos en lo negativo por su relación con el error y con los aspectos de seguridad de paciente, ¿sí? Es decir, porque hay cosas que están vinculadas a que haya una buena seguridad. Entonces, desde esta parte apreciativa, lo que entiendo es que uno debería, ¿no? No intentar ni positivizar, ¿no? Como sería tener conversaciones afirmativas, ¿no? Todo constantemente, que eso podríamos caer tanto en aspectos cuando pasan cosas bien o como cuando pasan cosas mal, ni tampoco en conversas críticas, en plan de lo que has hecho, sino intentar explorar
a través de esa indagación y de esas preguntas, ¿no? El cambio para que lo pudiera desarrollar las personas. ¿Es así? ¿Y qué aspectos tú nos sumarías a lo que te estoy diciendo? Es decir, ¿cómo lo harías tú que has trabajado con equipos clínicos para poder hacer un mejor enfoque como debriefers? Bueno, la primera parte es, nosotros en el sector sanitario somos muy críticos. Esto- no sois críticos porque haya el tema de la seguridad del paciente detrás, sois críticos porque sois seres humanos y estáis sujetos a ese sesgo. Por lo tanto, es una cuestión simple y llanamente de aprendizaje, ¿vale? Y de no querer ir con el automático, de ser capaces de quitarnos el piloto automático y decidir qué conversación quiero tener yo con esta persona, ¿no? Ujú. Entonces, tener el entrenamiento que te permita que te salgan estas preguntas, ¿no? Y esto, cuando tú decías, cuando hemos trabajado con equipos clínicos, necesitan el apoyo de alguien que esté entrenado, ¿no? Porque si no nos vamos a lo negativo rápidamente. Y yo creo que todos los que hayáis tenido una conversación con este marcado talante, ¿no? de crítica, de depreciar y demás, habéis notado que ahí lo que hay se produce es bloqueo, no es aprendizaje. Ahí lo que se produce son activar defensas, lo que se produce son, pues a veces me callo por no seguir, etcétera, ¿no? Con lo cual es una cuestión de que necesitáis eso, gente que esté un poco más entrenada en todo esto, que os ayude a iniciar esas conversaciones que no se bloquean en esa parte negativa. Pero no es porque seáis clínicos y porque estéis en un ambiente donde... No, no, es porque sois seres humanos. Ujú. No, no, no os tenéis que sentir peor en esto que los demás. O sea, Sí. realmente no. Lo único que es importante recordar es que cuanto más te mantengas en la mirada del lado derecho de la ventana, más te mueves hacia la excelencia. Y Ujú. cuanto más te mantengas en la mirada del lado derecho, menos te mueves hacia la excelencia. Y esto es lo que debe ser un motivador para cualquiera en seguir entrenándose, ¿no? Ujú. Yo, de verdad, a lo mejor no sé qué os ha parecido el ejemplo, pero seguramente vosotros tenéis ejemplos en la vida similares, ¿no? De conversaciones que has tenido que han provocado un cambio, ¿no? Con una pregunta, con una reflexión que lanzaste, ¿no? Entonces esto es puro y duro entrenamiento. Es curioso, requiere entrenamiento como clínicos, ¿no? Con la simulación y requiere entrenamiento nuestras miradas, ¿no? Y para tener conversaciones más productivas. Tenemos otra pregunta que tiene de mano alzada la Carmen. Carmen, Sí, tú misma, ¿me oís? plantéasela. ¿Me oís bien? Sí, Lejos, pero bien. Yo es que, Santi, por ejemplo, tú en el ejemplo que has puesto de la conversación con tu hijo, que es genial, pero un poco tramposa, porque tú eras el padre y él era el hijo. Y Bueno, pero eso no siempre lo parece, ¿eh? no, 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 no. Es posible que en otra conversación él sea el hormonao y tú seas el aguantador. Bueno, pero en cualquier situación realmente es muy difícil partir de posiciones iguales. Y sobre todo cuando estás haciendo, por ejemplo, estás entrenando gente. Es muy difícil que el facilitador esté en el mismo nivel que el que está participando, porque de alguna manera hay mucho de dar conocimiento en un tipo de simulación, sobre todo cuanto más en el campo específico está. Entonces, no sé cómo lavar esa sensación de que realmente hay una diferencia, o sea, porque esta sensación iguala, ¿no? Yo interrogo, tu cabeza es, para mí vale lo mismo que la mía, ¿no? Pero en realidad muchas veces no es tu cabeza ni tu actitud, es un tipo de situación que te ha puesto o profesionalmente y entonces a veces cuando quieres hacer estas conversaciones tan así, queda un poco artificial. ¿Es posible? Que queden Un artificiales. poco, porque en realidad tú el que estás haciendo o el que pone en marcha, provoca esa situación, en realidad la provoca porque seguramente o tiene más responsabilidad o tiene que cambiar algo, o tiene que... No sé si me explico bien. Para este tipo de conversación tan así, hay que ponerse con el mismo nivel de experiencia en el campo en el que estás conversando, ¿o no?
No necesariamente. O sea, cuando somos facilitadores somos líderes, Carmen, ¿no? Y ya, pero es que cuando estás haciendo de facilitación de grupo, no todas las situaciones son iguales, ni todo es en el mundo profesional, ni todo es el mundo en que ya has establecido una relación. Hay muchas veces en que tienes que transmitir parte de conocimiento. Si tienes que transmitir parte de conocimientos, de alguna manera te sitúa en otro nivel respecto al con quien conversas. No sé si soy capaz de explicarme. A ver, el nivel el nivel es el rango, ¿eh? O es el, Bueno, vale, el rango, vale, de acuerdo. Vale, la capa. ¿Sirve capa? ¿También el rango? sí, ¿Superman? me parece bien. Quiere decir que no estás hablando de igual a igual, ¿no? Uno está por Sí, encima y el otro está por debajo, ¿eh? Así. pero no estrictamente en el sentido humano. No, No, en el eh, sentido, digamos, yo qué sé, pues de conocimiento, de experiencia en un determinado ámbito. de conocimiento, efectivamente, ¿eh? Eso, desde mi punto de vista, no tiene ninguna repercusión en que tú puedas hacer preguntas apreciativas. No le veo. Si tú lo que dices es, Campe, si yo sé mucho, si yo hago una pregunta apreciativa, igual no se lo cree, ¿no? Porque ya sé la respuesta. No sé si vas por ahí. No, pero si yo soy el que, bueno, si sé mucho y tengo unos objetivos determinados, no puedo hacer un campo totalmente abierto de conversación. Lo tengo que dirigir a, a un, a una dirección que es un objetivo. Y entonces, esa posición de que tú vas dirigiendo en realidad cómo se producen las conversaciones, yo creo que es muy difícil de eliminar de un debriefing, de muchos debriefings de simulación. No sé si estás de acuerdo o soy yo que estoy sesgada o No lo sé. no lo sabes. Pero me parece que ahí hay un tema, pero que no lo acabo de pillar. Sí, No yo sé. tampoco lo sé verbalizar, pero sé cómo me encuentro Ya, cuando ya. lo hago. O sea que de alguna manera yo sí que ¿Cómo te encuentras? eh, un poco falsa, que yo en realidad quiero conducir, estas personas los tengo que conducir, porque es mi obligación hacia un camino, porque he venido para eso, ¿no? Pero la forma con la que hablo es una forma en que, en que le hago creer que en realidad puede conducir el más de lo que vamos a tener que hacer. Ya. Ahora empiezo a entender un poco más. Sí. Por ejemplo, hay un problema entre tú y yo, entre cualquiera, y te digo, vamos a hablar, Santi, patatín, porque es un problema que compartimos en el mismo nivel, es un problema organizativo, es un problema de diseño, pero cuando tú estás en el rol de facilitador, una cosa que te llamen para facilitar a un grupo que ya está constituido, y otra cosa es que digas, tengo que enseñar pues esta competencia. Y entonces yo utilizo el debriefing para que lleguen a asumir esta competencia como si fuera la de ellos y piensen cuáles son sus puntos débiles. Pero yo ahí veo que hay un desnivel siempre. Me cuesta mucho, me Creo cuesta que un poco hacer ese salto. Debe ser, igual soy yo, ¿eh? no, no. Yo creo que la Carmen se refiere, Santi, quizás a lo que muchas veces como facilitadores también hemos de entrenar. Es decir, que a veces como no estamos acostumbrados a trabajar con estas miradas apreciativas, cuando estamos haciendo el debriefing, yo a veces, depende de cómo lo hago, me siento artificial y quizás es una propia proyección mía, pero siento que no, que tengo como que imponerme para intentar llegar al objetivo, porque si no estoy como indagando, ¿no? Y puedo caer en que no acabo de especificar dónde tenemos que, qué es lo que no ha ido bien y quizás el alumno va siguiendo por un camino que quizás no ayuda. No sé si, pero que creo que tiene que ver con nuestro entrenamiento como instructores, no tanto como un alumno, pero pienso que esto a veces es difícil para una persona que facilita una simulación poder expresar. O sea, ¿cómo lo haces tú para lograr esa naturalidad, para que vean que realmente tienes esa indagación apreciativa, que no es artificial, que no estás haciendo eso para preguntarle, sino que realmente viene desde el aprecio? ¿Es eso? Sí, Sí, yo sí, creo que va por ahí, Carmen, sí. sí, y lo que
Sí, creo que es eso, pero creo que este tipo de conversaciones tienen diferentes contextos, que cuando lo que estás hablando es de comportamientos muy transversales, puedes compartir mucho en la misma, al mismo nivel o en la misma capa, pero cuando de alguna manera tienes que mejorar una determinada actitud porque tú o lo que sea, te has entrenado, tienes más experiencia, muchas veces este tipo de indagación que tú quieres hacer en este sentido suena un poquito artificial. Y es un problema mío. Yo creo que es un problema de mi capacitación en ese sentido, el que no sepa llevarlo, pero sí que es verdad que lo he comentado a veces con otros instructores de simulación y está un poco, ¿sabes? Porque al final al final acabas utilizando frases muy hechas, ¿sabes? Claro, No bueno, sé. yo te voy a decir cómo creo que yo afronto eso, aunque a lo mejor tienes razón que la situación es distinta a nivel de que casi nunca mi base es el conocimiento, ¿no? Pero yo te diría que, por ejemplo, cuando diseño los objetivos, ya tengo esa mirada apreciativa. Hoy estoy aprendiendo a tenerla, ¿eh? O sea, cuando yo os decía al principio de la sesión, lo que quiero es que penséis, ¿no? Mi objetivo es que podáis pensar qué conversación queréis tener cuando tengáis una conversación, ¿no? Cuando estéis en un debriefing. Entonces yo ahora te puedo preguntar, Carmen, sin miedo a ser artificial, te puedo preguntar, ¿qué, ¿qué vas a pensar sobre tus conversaciones a partir de ahora? ¿Notas algún cambio? ¿Te gustaría hacerlas de otra manera? Sí, ¿Hay otro lugar mejor? sí, sí, pero sí que me gustaría, pero necesito ayuda. Vale. Entonces ahora, Necesito ayuda y necesito expresarla bien para obtenerla. vale. Entonces yo he intentado hacerte una pregunta, fíjate que era una pregunta que intentaba ser apreciativa y os digo que estoy aprendiendo, ¿eh? No me salen ahí como para que toméis nota todavía. Pero basada en el objetivo de la sesión que estamos teniendo ahora. Y tú has llegado a crear una realidad que es, una realidad posible que es, vamos a establecer un mecanismo de ayuda, ¿eh? O sea, hay un lugar en el cual algo nos ayuda a implementar esto. Entonces, esta es la cuestión, simplemente es esta la cuestión. Yo ahí diría que realmente cuando nos ponemos objetivos para las sesiones o para las simulaciones, sean objetivos que realmente están pensados desde el principio positivo. El principio positivo quiere decir que esto lo decimos siempre, la gente es muy profesional, quieren aprender y van a hacer todo lo que esté, por lo tanto, no van a sospechar de nuestra artificialidad, no van a reaccionar mal a mis preguntas y eso quizá te permita hacer las preguntas desde la más genuina curiosidad, ¿eh? Es decir, que no hay que sospechar de nosotros mismos, ¿no? No sé, pero entiendo que el proceso este de decir, jo, es que lo intento, ¿no? Yo lo que leo, lo que dices es, jo, es que lo intento y no me acaba de encajar en muchas de mis conversaciones. En muchas, exactamente, en parte de mis conversaciones. No, eso quiere decir que te estás visualizando haciéndolo, ¿sí? Ya. Y cuando intentas visualizarte, no te sale ahí de forma como muy natural, ¿no? No, Entonces, y realmente cuando hablo conmigo misma me pongo en el cuadrado inferior izquierdo de tuyo. con lo cual, es una buena noticia que estés intentando visualizarte, ¿eh? Y ahora, efectivamente, vendría la conversación que tuve con mi hijo después, ¿no? Es decir, vale, ahora ya sé que quieres tener esas conversaciones de esa manera, ¿eh? Ya veo tu intención porque intenta visualizarte ahí. Ahora vamos a ver qué obstáculos y qué soluciones puede haber. Mira, aquí aparecen, te vienen ayudas ya, por el chat. Estoy de acuerdo con Lola, enfocarlas desde la posibilidad del participante de elegir el camino que quiere seguir para mejorar. Entiendo, Alexandra, entiendo, Alex, que también Carmen introducía el tema de sí, sí, pero yo tengo un objetivo. Porque es aquella vieja lucha de, oye, dejo que el camino fluya y tal, que parece que estas preguntas de la indagación apreciativa van como a darle una libertad infinita a la conversación. No se trata de darle una libertad infinita. Se trata simplemente de centrarnos en la parte derecha de la ventana e indagar desde ahí. Pero puede ser algo súper concreto. O sea, yo a mi hijo le pregunté, ¿tú quieres hacer el examen?
O sea, fue súper concreto y ahí no se podía escapar. O sea, era o sí quiero o no quiero. ¿Eh? También es verdad que si hubiera dicho que no quería, se hubiera quedado sin Play y sin móvil durante una semana, pero eso no viene al cuento ahora. Muy bien. Vamos. ¿Hay alguna pregunta más que queráis plantear? Es que yo creo que el tema del debriefing es un tema profundo, ¿no? Y esto que nos compartes, Santi, creo que es un entrenamiento que debemos hacer y que debemos ser muy conscientes, porque si no, sí que es cierto que a veces acabamos haciendo un debriefing con un plus delta y es lo único que se hace, y esto no es un buen debriefing, ¿no? Es una estrategia, pero deberíamos ir mucho más allá. Y en esto hay esa... Y yo creo, Carmen, que lo que tú planteas es cuando como debriefer tienes mucha experiencia y te das cuenta que hay cosas que debes estar mejorando internamente, porque muchas veces acabamos haciendo un debriefing con un plus delta, con una molécula, con cosas muy concretas y debemos ir más allá. Y creo que Santi eso nos lo has transmitido. De hecho, yo pienso que has dicho cosas muy interesantes que haré un resumen, pero antes quisiera saber si hay alguien que quiera pedir alguna pregunta más, que quiera aprovechar que tenemos a Santi aquí para acabar de plantear, si no, iremos cerrando porque son las 5 y ya unos minutillos, vamos de eso. Yo quiero decir que creo que todos estos principios que nos has dicho, ¿no? Que aquello en lo que nos enfocamos crece, creo que como debriefers es muy importante, porque a veces las conversaciones pueden ir creciendo en los aspectos negativos y eso pasa en un debriefing. Eso lo sabemos todos los que estamos en debriefing, ¿no? Yo he estado en debriefing y digo, madre mía, ¿esto cómo crece? Te crece la negatividad, sí, y te bloquea. Sí, sí, y creo que es de esto. Alguien me dice, Núria Serrat vol parlar. Núria, dime, hay algo que no te he visto. Yo sé que quiere, Núria, quiere decir que no es incompatible con el Plus Plus Delta. A ver, Núria, di. Totalmente compatible. No, primero quería agradecer a Santi por sus aportaciones, que siempre son muy inspiradoras y por lo tanto muchas gracias por compartirlas. Y no, que comparto también con Carmen esta idea de que a veces te encuentras como en una encrucijada, ¿no? En tener que cumplir el objetivo, pero además hacerlo con un juego de cintura que parece que te gustaría parecerte a Shakira, y luego regatear como Dembélé, y bueno, llega un momento que pareces el señor. Me recuerdo mucho a Esther, ¿no? Esther Crusellas, cuando decía, ¿no? Es que me siento como si tuviera como 500 platillos con los palillos y cuando se me cae uno voy por otro y tal, ¿no? Entonces yo creo que al final, a mi modo de ver, al final la mirada apreciativa no es más que un enfoque, es una manera de entender las conversaciones, y el plus delta no deja de ser una técnica concreta que yo puedo aplicar igual que el after action review o cualquier otra, ¿no? Que no es dónde pones tú si es lo bueno o lo malo, sino esto es previo, ¿no? La mirada apreciativa es previa, es dónde me voy a fijar hoy cuando haga esta conversación con este grupo, ¿no? Y luego qué técnica voy a utilizar para que esto sea posible, ¿no? Y cuántas veces decimos, y con Santi, con Aida, con Carmen, Griselda, lo hemos dicho, ¿no? Que al final el delta no son errores, al final, o sea, el delta es posibles acciones que hubieras podido hacer diferente o que harías diferente en una próxima ocasión. Entonces, bueno, a veces estamos tan obsesionados con este error, siempre nos han corregido en rojo, ¿no? Y esto lo llevamos impregnado desde que nacemos, ¿no? No toques, no hagas, no... Entonces, exacto, y aunque intentes prevenir a la gente de lo que tú dices. Da igual. Puedes poner el delta, puedes poner lo que... Exacto. Es amarilla, si quieres. La gente va a decir, esto es lo malo, ¿no? Claro. Al final también es una manera de cómo incorporamos ese error en estas conversaciones, ¿no? Y que, bueno, que no pasa nada. El tema es, bueno, que no, sin magnificarlo, ¿no? Que creo que Santi aquí nos ha dado muy buenas pistas. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Núria, por participar. Yo creo que nos llevamos mensajes muy importantes como facilitadores, y uno es eso, lo que está diciendo Núria, ¿no? Y lo que Santi también, cuando has dicho que nos enfocamos, en aquello que nos enfocamos crece, y entonces creo que una cosa que uno aprende cuando hace debriefings es que si te estás enfocando en lo negativo crecerá, o si te estás enfocando, también te enrocas, ¿no? A veces hay algo que tú quieres hablar, y eso también se hace como un enrocamiento para la persona, y por tanto debemos como dejar. Otra frase que me ha encantado es que el cambio empieza con una pregunta, ¿no? Y que a veces como de repente te encuentras en qué le digo, o sea, estás tan pendiente de lo que te está diciendo que no sabes ni qué decir, ¿no? Esto es muy típico, yo creo, cuando uno comienza
a dirigir debriefings, y una de las cosas claves es preguntar, y quizás la primera pregunta es ¿qué es lo que tú intentabas, qué es lo que has querido hacer, qué es lo que nos querías transmitir con tu acción en esta simulación? Porque al final lo que pasa en simulación es lo menos importante, sino qué es lo que estaba pensando. Y creo que eso que has dicho me ha encantado. Y otra cosa que a mí me ha apasionado, Santi, que creo que es muy importante, es que no hacemos nada que no imaginemos. Y claro, cuando entras en un debriefing, yo creo que antes ya tienes que imaginarte, o sea, porque cuando comienzas a trabajar en debriefing, ¿no? Si tienes, ay, qué miedo, no quiero, qué voy a hacer, que eso también tira para atrás al facilitador. Y creo que es visualizar, ¿no? Esas conversaciones con las personas, ¿no? Y después generarlas en nuestro entorno, ¿no? Porque yo creo que algo que también nosotros hacemos y creo que nos ha ayudado mucho es lo mucho que hemos hablado, ¿no? Yo creo que entre instructores, entre personal que nos dedicamos a esto, uno debe hablar con sus compañeros y compartir, ¿no? Y eso también te hace visualizar mucho cómo tú vas a poder aplicar ciertas cosas o ver a otras personas, ¿no? Nuria dice practicar, practicar y practicar, ¿no? Las horas de vuelo son, no sé, creo que son principios que ayudan porque necesitamos, ¿no? De esta parte. Yo te lo agradezco enormemente, Santi, porque siempre hablamos y yo tengo al niño pequeño, pero tú ya sabes que yo lo que tú aplicas con tu hijo lo aplicaré también. Vas a tardar, vas a tardar. Voy a tardar un poquito. Hola, Luke. Hola, Yuk. Hola, Luke. Bueno, pues no sé si alguien más quiere aportar. Os damos muchas gracias por toda la gente que estáis aquí. Estas sesiones quedan grabadas y quedan colgadas en el CISAR, porque creo que si las volvéis a escuchar vais a encontrar mensajes muy claves para tenerlos apuntados y para practicarlos, porque el debriefing es un entrenamiento y también recuerda que lo que apliquéis en el debriefing os ayudará en vuestra vida profesional y personal. Os bien aseguro que es de mucha utilidad. Santi, te dejo la última palabra para decirnos. Bueno, pues un honor, como siempre, poder compartir con vosotros y con todos los que estáis ahí. Y espero haber sembrado alguna semillita para que la gente, ya sé que Carmen sí, porque ya está ahí buscando la ayuda. Y yo estaré encantado de, a medida que vaya aprendiendo cada cosita, compartirla con vosotros. Porque Muchas gracias. Es una práctica que no se acaba y que cuesta, es verdad. Bueno, nos vemos en el máster, en el curso de instructor y nos vemos de familia. Muchas gracias a todos por venir, a todos, también a Montse Bada de Shares también, muchas gracias por estar aquí, a Gonzalo, a la Lourdes y nada, nos vemos en el próximo mes que tendremos otra conferencia que os iremos anunciando y que estamos preparando con mucha ilusión para que sean muy provechosas, como os he dicho, en base a los temas que vosotros nos enviáis. Cuidaros mucho y nos vemos muy pronto. Gracias, Santi. Gracias.